Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Qué bueno tenerte por aquí. Hola Lina, bueno, pues venías por Renata y me encuentras a mí, así que bueno. ¿Cómo estás, Manuel? Pues mira, te cuento, estoy aquí ya en Quito a unas horas de que comience este proceso electoral. Ya hay veda, la noche de ayer se acabó este toque de queda que se había implementado todos los días desde las 8 de la noche en distintas provincias. Ahora ya concluyó, de hecho fueron meses durante la pandemia que en algún momento incluso era desde las 4 de la tarde esta medida que había tomado el gobierno de Lenín Moreno dado pues dos cosas, ¿no? Ya esta recta final se cuestionaba mucho si era por el tema electoral, sin embargo, al principio también estaba mucho de por medio el control de la pandemia, que bueno, aquí acaban de llegar las primeras vacunas, apenas se está empezando a vacunar, va un proceso bastante lento con un cambio de ministros de la salud de manera constante, 3 ministros en un mes no han logrado concretar alianzas para la distribución de las vacunas. Estas imágenes terribles que habíamos visto hace unos meses en la ciudad de Guayaquil, que es la segunda más importante aquí en Ecuador, esta ciudad donde había muertos en las calles, afuera de los hospitales. Realmente la pandemia aquí en Ecuador fue una de las más trágicas, seguidas también de Brasil, que se experimentaron en todo el continente. Entonces, con esta situación ya estamos llegando a esta recta final del gobierno de Lenín Moreno. Hay muchos temas sobre la mesa, hay muchas campañas de difamación, hay muchas campañas que preocupan también a los observadores, tanto nacionales como internacionales, que ha sido estos constantes ataques a uno de los candidatos de la Unión por la Esperanza, específicamente Andrés Arauz, que es el que va por el correísmo. Se le negó constantemente su registro como partido, se le negó la inscripción a Rafael Correa para la fórmula como vicepresidente y al contrario, incluso empezaron procesos jurídicos en contra de varios de las principales figuras del correísmo. Durante su cierre de campaña, en el cual pudimos estar presentes ahí en primera fila, Andrés Arauz lo que recalcó fueron varias cosas. Primero, el hecho de estar muy confiados de ganar las elecciones este día domingo. El segundo, llamar a la defensa del voto, porque hay ciertas especulaciones, no hay pruebas tampoco, hay que decirlo, de que se podría gestar un fraude, sin embargo, pues están todas las alertas prendidas. Y también la otra es este discurso de autocrítica, de llamar también a la población a repensar qué es lo que faltó, cuáles fueron los pendientes de la administración del correísmo, los errores, y sobre todo creo que cuando dice errores, y no creo, más bien se refiere también a esta relación que tuvo el correísmo con el movimiento indígena, el cual fue de bastante tensión, el cual en algún momento, pues el movimiento indígena tachaba de traición al correísmo, también, por ejemplo, el movimiento feminista, que hay algo que aquí no se olvida, que fue que no solamente Rafael Correa estaba pues en contra de poner el aborto como derecho en este país, de legislar en torno a ello, sino que incluso a las mismas asambleístas, a las mismas mujeres correístas que propusieron reformas en este sentido del aborto, incluso fueron sancionadas por el mismo correísmo. Entonces, estas fricciones entre el movimiento, entre el correísmo, la administración correísta ya como gobierno y el feminismo, los movimientos indígenas, que ahí estaría yo diciéndole guiño, guiño a México, ¿no? Aprender de este tipo de errores de los que hoy hablan en campaña presidencial y que les costó una traición bastante fuerte en este país y que pues quien lo pagó fue la población con 11 muertos en la revuelta de octubre del 2019, pues ahora está sobre la mesa, está debate y te puedo decir, Manuel, la verdad es que hay todavía preocupación por ver si se gana o no, o ver qué candidato gana más bien, porque parece ser que van a ser unos comicios realmente cerrados, en donde el voto indígena va a jugar un papel fundamental en esta ocasión, este domingo, en donde la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, su dirigencia apoyó al correísmo, sin embargo, si bien es una organización, la parte electoral, digamos, el partido de esta organización indígena, la principal del país, ahí está Jaime Vargas dando el respaldo hace justamente una semana. Después el Pachacutic,
que es su partido político, dijo que esto no era cierto, que ellos no respaldaban las declaraciones de Vargas y que seguían llamando al voto nulo. Entonces ahí se ha quebrantado también un poco el partido, esta organización indígena, en la cual vamos a ver qué peso va a tener este domingo para estas elecciones. Y pues bueno, también anunciar que ya se está preparando este despliegue militar, policial para el día de mañana. Habemos, porque también estoy inscrita como observadora internacional, habemos 296 observadores internacionales inscritos, casi 400 que provienen de distintos países, no solamente de América Latina, también de Europa, de África, están aquí presentes ya para el día de mañana. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada electoral con estas tensiones de no saber quién va a ganar, de saber que la victoria incluso va a ser por pocos puntos, no va a ser tanta la diferencia, pero ya todos están llamados a las urnas el día de mañana, Manuel. Pues muchas gracias, Alina. Un muy buen explicación de la situación. De hecho, te quería preguntar también cómo sientes el clima electoral, cómo has visto, qué has platicado con los ecuatorianos, las y los ecuatorianos. Y también, bueno, recordemos que este duelo de segunda vuelta entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso viene también pues de el surgimiento de este fenómeno, de diría yo, producto manufacturado de Yacu Pérez. Y entonces, ¿cómo se configuró esto y pues cómo ves la situación a pie de calle, Alina? Pues mira, la situación en realidad es bastante tranquila. Yo todavía sigo tratando un poco de descifrar, ¿no? Porque es muy poca la gente que está en las calles aquí en Quito y que una de las explicaciones que trato de poner sobre la mesa, porque incluso vas caminando por las calles, esto es por azares del destino, la cuarta ocasión que estoy aquí en Quito y definitivamente no se vive una vida normal, las calles están sumamente vacías y no tenía que ver solo con el toque de queda, sino durante todo el día las calles están bastante vacías, los negocios, pues muchos de ellos han quebrado, muchos de los edificios, todos están en venta, en renta. La verdad es que está un poco difícil, ¿no? Ese panorama un poco fantasmagórico y que también hay que atribuirlo a la parte económica, pues está totalmente golpeada la economía en este país. La parte de la pandemia, ya lo decía yo, afectó brutalmente los índices de cómo pegó esto y sobre todo ahora que lo ponemos en términos, por ejemplo, de la vacunación, pues poco se ha logrado hacer al respecto. Me comentaban que son alrededor de 70,000 apenas las personas que han sido vacunadas en este país, es decir, es nada, y por estas disputas y estos problemas internos que decía yo al principio sobre la parte del Ministerio de Salud, la verdad es que la pandemia, el acceso a las vacunas, la gestión de la pandemia aquí en Ecuador ha sido terrible y eso definitivamente ha afectado. Incluso también hoy lo que estamos viendo es que el apoyo al gobierno de Lenín Moreno estará rondando en el 3% de apoyo, es decir, es un gobierno pues totalmente derrotado, ¿no? Un gobierno que así pasó a la historia, como el gobierno que no solamente traicionó al correísmo, sino que también reprimió, que también hubo muchísima corrupción y que también no supo gestionar una pandemia. Entonces también ahí hay un voto de castigo directamente a Lenín Moreno, que vaya, tampoco es que necesariamente eso se traduzca en el apoyo a uno u otro candidato, yo diría que pues sería un tanto natural que el voto de castigo a un personaje como Lenín Moreno, que recientemente de hecho estuvo en Washington y que se habló mucho de que estaba llegando a los acuerdos para su salida y para ver si estaba en Estados Unidos después de su gestión, pues este voto no sabemos hacia dónde se va a ir, lo natural quisiera creer es que va a ir hacia el correísmo, pero bueno, vamos a ver hacia dónde va. Y esto que mencionas, este personaje, Yacu Pérez, que se ha posicionado como el líder de la parte del movimiento indígena, ha sido el candidato del Pachacutic, justamente, del movimiento feminista, del movimiento LGBT, un movimiento que en algún momento vaya, es complicado, ¿no? Tratar, y lo pongo sobre la mesa porque se asumía anticapitalista, sin embargo decía que era mejor votar por un banquero
que por un dictador, haciendo referencia al dictador, a Rafael Correa y un banquero, Guillermo Lazo, quien es el candidato de derecha en las elecciones. No creo que eso sea muy anticapitalista, no creo que eso sea mucho de izquierda votar por un banquero, pero ese era el candidato del Pachacutic. En varias ocasiones se puso sobre la mesa también esta cercanía que él tenía con el Departamento de Estado, con el embajador de Estados Unidos aquí en Ecuador, con el mismo gobierno en general de Estados Unidos. Es algo que genera todavía más dudas que respuestas. Alguien como Yacu Pérez, sin embargo, es importante señalar que no se esperaba que un candidato de Pachacuti, que no era visto como una de las principales fuerzas electorales en este país, pues tuviera tanto voto, ¿no? En la primera vuelta, tan así que estuvo tan cerrado entre Guillermo Lazo y Yacu Pérez, que hoy todavía hay disputas, todavía hay reclamos por parte de Yacu Pérez en contra de Guillermo Lazo, quien decía era el mal menor, están ahora bastante peleados, porque la diferencia fue muy, muy poca y quien terminó pasando pues no fue Yacu Pérez, fue el banquero Guillermo Lazo. Entonces todavía está ese voto ahí en medio, la situación es bastante tranquila, la verdad es que no se siente incluso este gran clima electoral, incluso me atrevería a decir que este cierre de campaña de Andrés Arauz hace 2 días, la verdad es que tampoco fue masivo y se entiende también por la pandemia, pero también creo que la gente está un poco agotada de la misma pandemia, está agotada de esta disputa entre la derecha y la izquierda, y está en general como que todavía creo que con muy a flor de piel de este estallido social en octubre del 2019, creo que la gente no quiere estar peleando, no quiere, o sea, todavía estas muertes que hubo aquí en la capital, creo que pesan mucho todavía sobre el debate, creo que es algo que es difícilmente superable y que muchos de ellos y que varias de las consignas en redes sociales van a salir a votar por justicia, ¿no? Lo cual, pues yo interpreto, ¿no? Dentro de los que están en el escenario electoral, que sería un voto por Andrés Arauz. Sin embargo, pues creo que la gente está un poco tranquila, no sé si eso es sinónimo de estar desmotivado o de estar solamente a la expectativa, y sobre todo pues pensando en que no hay un margen de diferencia tan amplio como para que no haya estas inconsistencias, estas dudas, ¿no? Como que todos vayan a votar y se vayan después a descansar a su casa. Creo que no es la situación, hay esta tensa calma, ¿no? De saber qué va a pasar, pero al menos Andrés Arauz, eso sí dijo, hay que defender el voto, y que creo que hoy las instituciones electorales aquí han estado, yo sé que tendría que estar en la parte imparcial, ¿no? De evaluar a estas instancias electorales, y la verdad es que yo no veo un INE, por ejemplo, ¿no? Aquí, al contrario, ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con la presidenta del Comité Nacional Electoral, del Consejo Nacional Electoral aquí en Ecuador. Ella nos hablaba, ¿no? De todos estos mecanismos que han implementado para hacer valer el voto, de que tratan de que haya las menos inconsistencias, de que han estado atendiendo las demandas incluso de Yacu Pérez, ¿no? Les han estado dando seguimiento. Es decir, es un órgano que al menos en el discurso ha tratado de mostrar imparcialidad, y que lo están atacando por todos lados, ¿no? Y que eso a lo mejor habla de esa imparcialidad, donde lo mismo lo atacan los correístas, que los que apoyan a Yacu, que los que apoyan a Guillermo Lazo. La verdad están en una situación ahí pues complicada, ¿no? Que vamos a ver cómo funciona mañana, pero por el momento todo está calmado, ¿no? Todo está calmo en esta ciudad, en la capital. Los negocios están entreabiertos, ¿no? Todavía no hay gran actividad. La principal plaza de la ciudad, ¿no? Donde hay restaurantes, bares, está totalmente cerrado, desértico. Los hoteles, muchos de ellos veo, se han ido también a la quiebra, no hay turismo, ¿no? Que es algo también de lo que vivía Ecuador. Entonces, pues ahí está un poco la disputa, los llamados a la defensa del voto, pero dentro de lo que cabe está bastante tranquilo por ahora. Muchas gracias, Alina, por esta buena explicación. De hecho, ya para terminar, porque tenemos ya a nuestro segundo invitado, te quería preguntar, porque es una situación similar, Alina, a la que tenemos en México, el tema de la veda electoral. Pero te quería comentar y preguntar si tienes alguna idea de cuáles son, alguna encuesta más o menos confiable, alguna cifra que te hayas enterado,
que nos pudiera dar una idea, ¿no? Ya nos adelantaste que se avecina o se prevé una elección cerrada entre ambos contendientes, entre Lazo y Arauz, pero no sé si tengas por ahí alguna idea que nos pudieras comentar, y también quizás si tengas alguna idea por el tema que nos comentas de la pandemia, si se espera un alto abstencionismo o no, Ali. Mira, en realidad creo que esta última parte del abstencionismo sorprendió en la primera vuelta, no fue tan alto como se esperaba, la gente salió a participar de manera constante, periódica, de hecho se espera una alta participación a pesar de la pandemia. La mayoría de las encuestas están dictando un empate electoral y una de las preguntas que yo hacía al CNE el día de ayer era si realmente la boca de urna, por ejemplo, estaba establecida, si estas encuestas, ¿no? Realmente eran válidas, verídicas. Ellos tenían un balance del CNE de que sí está bastante apretada, ¿no? Apretados los resultados de la elección el día de mañana. Yo las que llegué a observar, en muchas de ellas se pone Andrés Arauz por 3, 4 puntos de diferencia, algunos de ellos 2, algunos de plano prefieren decir empate técnico. Mañana, a partir, si no me equivoco, mira, aquí tengo mis apuntes de lo que preguntaba yo ayer ahí en el Consejo Electoral, me comentaban que primero no habrá conteo rápido, eso hay que decirlo, para no generar tensiones, y sobre todo creo que hay un antecedente inmediato que es el tema de Bolivia, que el conteo rápido pues definitivamente generó más molestias que certidumbre y generó también que se prestara un golpe de Estado. Entonces ahora no habrá conteo rápido aquí en Ecuador. En algún momento dijeron que lo habían planteado si iba a ser o no de consumo interno, dijeron que no, que lo iban a hacer con la responsabilidad que ello requiere, y no habrá este conteo rápido. Incluso aunque lo quisieran hacer, dicen pues ya no hay infraestructura, no hay posibilidad de hacerlo ya a 24 horas de las elecciones. La parte del conteo de los medios, la boca de urna va a empezar a salir a partir de las 5 de la tarde. Primero se le notifica al Consejo Nacional Electoral cuáles son sus resultados. Sin embargo, a partir de las 5 de la tarde los medios comienzan a difundir esta boca de urna. No es como que tengan, insisto, ya los medios a un vencedor. Creo que la mayoría, la gran mayoría, está esperando a que el voto decisivo o quien va a hacer la diferencia es este voto que iba para Yacu Pérez, ¿no? Este tercer candidato. Eso es lo que a lo mejor va a dar la ventaja hacia uno o hacia otro lado. Ya, hay que decir, ya comenzó de hecho la votación en el tema de quienes estaban en prisión, ¿no? Quienes están privados de la libertad. Ellos ya votaron el pasado día jueves, y el día de ayer quienes tenían altas, digamos, discapacidades, ¿no? Severas, que les impidiera ejercer su voto. Ayer se realizó el voto casa por casa, ¿no? El voto de difícil acceso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ayer y anteayer ya se realizaron las primeras votaciones. Se espera que mañana se vayan cerrando digamos, los centros electorales, y nos comentaban que al igual que pues en nuestro país, ¿no? Y en cualquier otro país, pues dependerá el cierre digamos, el conteo final dependerá de cuándo lleguen estos votos de difícil acceso, ¿no? Hay algunos que dicen, pues están en zonas rurales donde no se puede hacer este conteo digital, entonces tienen que trasladarlo al cierre de urna después del conteo, tienen que trasladarlo a otro centro más cercano donde sí se puede hacer, y eso es lo que va a hacer, lo que va a determinar el momento en el que se llegue al conteo final. Entonces, pues ahí estaremos muy al pendientes. Creo que mañana ya por la tarde noche sabremos estos resultados, y pues aprovecho el comercial para decirles que mañana a la 1 de la tarde también estaremos aquí en Sin Censura reportando cómo va la jornada electoral, dando avances de cómo se está llevando a cabo, y ya les estaremos ahí informando, ya sea desde las calles o desde el centro electoral. Ahí me las ingeniaré para ver desde dónde transmitimos mañana durante este proceso electoral, querido Manuel. Pues muchas gracias, Alina, un gran y detallado avance de esta jornada muy interesante, muy importante, que ocurrirá mañana en el Ecuador, y pues mañana 1 de la tarde, tiempo de México, estaremos pendientes. Muchas gracias, querida Alina. No, hombre, gracias a ti, Manuel, te mando un abrazo, saludos a todo el auditorio, y pues ahí estamos al pendiente.